Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la fisiopatología y o patogenia de la diabetes mellitus, ya sea de la tipo 1, de la tipo 2, la gestacional y de otras formas un tanto raras son más monogénicas de la diabetes. Entonces, dicho esta pequeña introducción, comenzamos. Vamos a hablar de unos conceptos generales. Primero que nada hay que saber que esta diabetes es un grupo de trastornos metabólicos que tienen en común a la hiperglucemia. Justamente esta acumulación de glucosa es lo que va a llevar a las complicaciones, la retinopatía, nefropatía, daño en miembros distales, el pie diabético clásico, alteraciones cardiovasculares, etcétera. O sea, todo lo que tiene en cuanto a complicación de la diabetes, que vamos a hacer un video especial de ello, es mediado por la hiperglucemia. El término de insulino dependiente, no insulino dependiente, realmente ya no es correcto, es lo que veníamos mencionando en otros videos. La nueva normativa refiere o tipo 1, o tipo 2, o forma idiopática, o la clasificación mejor hecha, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas afecciones como la tipo 2 y la tipo 1 comparten de muchas formas lo que es tratamiento y gran parte de ese tratamiento es la insulina. Entonces, ya no es como único de los tipo 1, ni que los tipo 2 ya nunca usan insulina por su diabetes, sino que todo lo contrario, ¿no? O sea, comparten este tipo de tratamientos. Es una enfermedad progresiva y crónica. La tipo 1 es autoinmune, ya vamos a ver un poquito más adelante los medios por los cuales esta se genera. Tiene una tasa de un 5 a un 10% de todos los casos. La tipo 2 es la más común, sobre todo por trastornos metabólicos relacionados con obesidad, sobrepeso, resistencia a la insulina, hipertensión, etcétera, en torno a un 90%. La monogénica, que es hereditaria o porque el mismo tejido se ve alterado, ya vamos a ver que hay, se llaman los MODY, y los MODY tienen muchísimas mutaciones, o sea, cientos de mutaciones. Y la gestacional, que sobre todo se observa en el segundo o tercer trimestre. Esto es importante porque si se viera en el primero, quiere decir que ya había una diabetes previa al embarazo. Y se caracteriza por una intolerancia a la glucosa, sobre todo por la demanda que tiene en el cuerpo, ¿ok? O sea, esta unidad fetoplacentaria que es el bebé. Hacia el 2045 se estima que haya más de 700 millones de personas que tengan diabetes en todo el mundo, o sea, es muchísimo, y está relacionada entre las tres primeras causas de muerte, o sea, es algo muy común y que por esto mismo va a generar muchos daños en un futuro. Por eso es muy importante la prevención y el abordar estos temas, por ello ya tenemos varios videos en el canal que hablan sobre diabetes y este sería otro complementario a los mismos. Vamos a comenzar con la patogenia de la diabetes mellitus tipo 1. Primero hay que saber que es de naturaleza autoinmune, sin embargo es multifactorial y termina con la destrucción de las células beta. Esta imagen me gustó mucho porque está muy resumida, ¿no? Una insulina que es segregada en un capilar sanguíneo y aquí ya se observa cómo están completamente destruidas las unidades formadoras que son las células beta, ¿no? A nivel de los islotes. La destrucción de las células beta se ve mediada por factores genéticos, inmunológicos y ambientales. Es muy común encontrarla en los menores de 20 años. Sin embargo, esto no la hace como patognomónica, ¿no? O sea, un signo de que sí o sí es la enfermedad, sino que es más común. Sin embargo, puede detectarse, puede observarse, puede manifestarse en pacientes mayores, sobre todo por un daño progresivo. Y aquí es donde entran en cuenta los factores genéticos, inmunológicos, etcétera, para ver qué tan avanzada es la afección. Es decir, si yo tengo, no sé, 5 años con la tipo 1, pero hasta hoy se empezó a manifestar poco a poco, y otra persona que tiene 20 años con la tipo 1 y hasta hoy se manifestó, y otra que en un año se manifestó. O sea, esto ya es individualizar al paciente. Una de las características principales por las que se descubre que las personas tenían diabetes, porque el patrón es que son personas que no son obesas, tienen un índice de masa corporal menor y que además son jóvenes, por lo regular uno no pensaría en una diabetes, pero llegan por una cetosis, que es básicamente la acumulación de cuerpos cetónicos, ¿no? Por este metabolismo alterado de los ácidos grasos. La tasa de pérdida de las células es variable, o sea,
se recambian algunas, pero como se están viendo con anticuerpos, o sea, hay por ahí un factor inmunológico que las está atacando, pues la tasa de pérdida va a ser variable. Dependiendo de qué tan agresivo sea este sistema inmune, es como se va a terminar mediando todo este factor. La presentación de la afección, es decir, cuando ya se manifiestan los síntomas y que el más común o la predisposición más común es esta cetosis, se da cuando la persona ya tuvo un 70 o un 80% de toda la pérdida de sus células beta, es decir, cuando ya el daño es bastante aumentado. Y sobre todo es por un aumento en la necesidad de la insulina, es decir, si yo tengo mis células beta bien producidas, pues bueno, voy a estar generando insulina constante, regulando mi glucosa y todos aquellos factores protectores. Sin embargo, si no lo tengo, cuando yo ya tenga poquitas células, pues van a tener un sobreesfuerzo. Y este sobreesfuerzo no me lo van a mantener bien. De hecho, hay una fase que se llama la fase de luna de miel, que es cuando esta regulación de la glucosa se podría ver como un poquito más regulada, ¿no? Es decir, todavía podemos regularla con las poquitas células que nos quedan, pero va a llegar un futuro en el que este periodo simple y sencillamente dura poquito porque la demanda es demasiada para satisfacer todo el cuerpo. El control va a ser genético, ahorita vamos a ver un poquito más adelante estos factores, pero sobre todo se da por un daño en el antígeno leucocitario humano o complejo mayor de histocompatibilidad en el tipo 2, sobre todo en el cromosoma 6. Casi siempre es muy común encontrar unas alteraciones denominadas HLA, vamos a decirles así a partir de ahora, DR3 o 4. Y O4, o sea, se puede manifestar a HLA DR3 o HLA DR4, o ambas incluso pueden observarse. Lo más común es que se sustituyan aminoácidos, es decir, que las cadenas no sean las correctas y que un aminoácido por ahí esté alterado y con ello pues ya lo presentan. Como son presentadoras de antígeno, lo que hacen es como enseñarles a las células inmunológicas, oye, esto es malo. Entonces, como le muestran a la célula inmunológica, aquí se observa, ¿no?, la presentación de los antígenos, pero resulta que este antígeno es propio, es decir, dicen, oye, tus propias células beta son malas, atácalas. Y es lo que se pone en esta afección y se da lo que es la enfermedad genética o, bueno, autoinmune de la diabetes tipo 1. También hay haplotipos bajos de protección, es decir, existen distintos haplotipos que protegen contra la diabetes, pero durante la tipo 1 estos disminuyen. El 75% de las personas con diabetes tipo 1 no tienen parientes en primer grado, papá, mamá, con un trastorno de este estilo. Pero, por eso les digo, es multifactorial. Ya vamos a ver más adelante qué factores influyen. Hablando de los factores genéticos, como les digo, las alteraciones poligénicas, o sea, es decir, son muchos genes los que se ven afectados, no es solo uno, sino que son varios, todos se codifican tanto al HLA, es decir, este complejo mayor, o el mismo gen de la insulina, pueden verse alterados, o también otros genes, ¿no?, que pueden dar el error. A nivel del complejo que está en el cromosoma 6, hay una alteración en los aminoácidos y por lo tanto se forman autoantígenos, es decir, un antígeno es aquel que tiene la capacidad de activar al sistema inmune. Y auto quiere decir que es uno mismo, es decir, mi propio cuerpo activa a mi propio sistema inmune. Por lo tanto, mis propias células beta atacan al organismo. Y por lo tanto hay un daño mayor. La prevalencia también es racial. Se ha observado que hay una conjunción en distintas personas, en distintas razas, sobre todo asiáticas, por ejemplo. Y les decía que había algunos factores de protección. Algunos se llaman DQB10602 y este es un factor de protección contra alteraciones de este estilo, no alteraciones a nivel inmune. Sin embargo, en personas con diabetes tipo 1, este factor está disminuido. Es decir, encima de que producen anticuerpos contra sí mismos, es decir, autoantígenos, se genera una depresión en factores protectores. Y hay un inicio de la autoinmunidad mediado por CD4 que progresa hacia CD8 y por lo tanto hay una destrucción mayor que vamos a ver cuando veamos a los factores inmunológicos. Otros genes, como les digo, es el gen promotor de la insulina. Estos también se asocian con un daño en timo. El timo es un órgano que ayuda en un control de calidad, es decir, las nuevas células inmunológicas pasan por ahí y para que uno se dé cuenta, mira, esta célula ataca al páncreas, elimínala. Esta célula ataca al hígado, elimínala. Esta célula ataca a la sangre, elimínala.
Ese es el control de calidad que hay en el timo. Pero en personas con diabetes tipo 1, este control está alterado y dicen, ah, mira, este ataca al páncreas, no importa que pase, y genera que justamente en un futuro provoque la disminución de las células beta pancreáticas. Otros genes alterados, factores de transcripción, son las mutaciones en el STAT3 y FOXP3, alteraciones en los receptores tipo TOL, específicamente los TLR3, que median la inflamación, ¿no? Y por lo tanto tiene una excesiva actividad citotóxica, generando un daño mayor, ¿no? Porque ya la inflamación, el daño citotóxico, el daño inmune se exacerba en esta región. Los factores inmunes de la diabetes tipo 1. Las células intactas, bueno, hay otras células intactas, mejor dicho, es decir, las células alfa, las células de polipéptido pancreático, etcétera, están intactas, mientras que las células beta se ven destruidas. Esto se genera porque por una infiltración linfocitaria. Como les decía, hay un mal control de calidad aunado a que el complejo mayor dice, oye, mira, tus propias células son malas, además tú produces autoantígenos, o mejor dicho, células que atacan a tus propias células inmunes. Los islotes se atrofian, es decir, se hacen más chiquitos, y sobre todo se media por autoanticuerpos, linfocitos que están peripancreáticos nadando alrededor del páncreas, que solamente están buscando su oportunidad para aterrizar y dañar. Estos, cuando aterrizan y dañan, forman una quimiotaxis, llaman a más células inmunológicas como los neutrófilos y generan mayor destrucción todavía de los islotes, además de liberación de citocinas. El 85% de estos, o bueno, el 85% de las formas de diabetes tipo 1, pues bueno, tienen anticuerpos que de hecho pueden verse como predictivos. El 15% no presenta anticuerpos y se le llama idiopática porque no se conoce la causa todavía de esta. Es decir, en estas afecciones autoinmunes se sabe que sí hay un mecanismo aquí de inflamación, pero como no se detectan estos anticuerpos, pues realmente no conocemos la causa específica. Y los anticuerpos son estos que están aquí: ICA, IAA, GADA, IA2A y ZN8, que quiere decir básicamente anticuerpos contra células productoras de insulina, los ICA, anticuerpos anti-insulina, los IAA, anticuerpos contra la isoforma de la glutámico ácido descarboxilasa, GADA, donde la más común es una que pesa o que va contra la de 65 kilodaltons, la IA2A, que quiere decir anticuerpos contra la molécula IA2 relacionadas con la proteína tirosina o la proteína tirosina, es decir, estos mecanismos de segundo mensajero que no se ven activados, y los relacionados con el transportador ZN8, ¿ok? Esos serían como los anticuerpos que median el daño eh, ante esta afección. Las células beta también tienen daño a través de los factores de necrosis tumoral alfa y de la interleucina 1, es decir, una mediación de la inflamación, y la apoptosis, que es conducida sobre todo por los linfocitos citotóxicos. Este es un diagrama muy rápido, ¿no? Una muerte fisiológica de la célula beta. Activación de reclutamiento, células beta 1 alfa, neutrófilos, liberación de factores de estrés, producción de interferón alfa, inicio de la diabetes tipo 1, infiltración linfocitaria, ¿no? Macrófagos, complicaciones micro y macrovasculares a nivel de célula endotelial y de plaquetas, y su activación por hiperglucemia, hiperinsulinemia, sorbitol, cetosis o productos de la glicosilación avanzada, los AGEs. La respuesta celular también está mediada por inmunoglobulina G, sobre todo con la activación de los CD4 a nivel de los epítopos, es decir, reconocen estructuras anómalas, y esas estructuras anómalas, entre comillas, porque realmente son las propias, son las que empiezan a mediar este mecanismo y por lo tanto forman hasta una memoria contra estas. Es decir, las próximas células que se produzcan, las próximas células inmunes, ya saben que deben atacar al páncreas. ¿Por qué? Porque sigue y sigue y sigue produciéndose por las células beta, pero con el pasar del tiempo estas van a decrecer porque justamente hay una depresión gracias a la activación inmune. La respuesta innata está mediada por neutrófilos, como les decía, citocinas, y que estas llaman a más células inmunológicas, que es el proceso de la quimiotaxis, y además todas estas promueven la inflamación celular.
Los factores ambientales en una enfermedad autoinmune son muy interesantes. De hecho, por ejemplo, esto es un diagrama, ¿no? Artritis reumatoide, miositis, esclerosis o vasculitis. Sí tienen un daño genético, ¿no? Obviamente por un daño en el genoma y etcétera. Pero los agentes ambientales pueden atrasar la enfermedad, adelantar la enfermedad o prevenirla, ¿no? Este periodo natural de la enfermedad que puede verse influenciado por muchos factores. En este caso vamos a observar tres: factores dietéticos, virus y el microbioma, ¿ok? En los factores dietéticos es importante recordar que hay productos de glicosilación avanzada, es decir, estos productos finales de mecanismos en el metabolismo pueden llegar a provocar alteraciones a nivel de células inmunológicas o células pancreáticas, que por lo tanto tienen un daño. La exposición fetal también es importante, sobre todo a lácteos, café, y una protección es la vitamina D, aunque es observado más en el tercer trimestre. La primera infancia es importante, es decir, siempre la lactancia materna se ha visto como un factor protector, es decir, esta lactancia materna puede prevenir la diabetes tipo 1 o la aparición de la misma en los niños. La lactación temprana con productos como leche de vaca, carnes, etcétera, es decir, dale al niño que apenas tiene 6 meses X comida porque ya la aguanta. Y no es así, o sea, la lactación es un proceso que debe de darse poco a poco y con alimentos específicos, no con cualquier alimento. Por ello, una lactación temprana promueve el daño y la aparición de diabetes mellitus tipo 1. En la segunda infancia, los azúcares, es decir, darle una cantidad exagerada de comida chatarra, puede llegar a provocar diabetes tipo 1. Y se ha observado que también la obesidad infantil promueve este tipo de problemas, ¿no? El omega 3 es un factor protector, aunque se ha asociado también con otros ácidos grasos buenos, sobre todo por alteración del microbioma. En el caso de los virus, los enterovirus son los que más provocan este tipo o los que mayor relación se ha observado con la diabetes tipo 1, en específico los Coxsackie B1. Sobre todo se da porque tienen un mimetismo molecular. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un virus entra, debe de ser reconocido por el sistema inmune. Sin embargo, hay ciertos mecanismos que tiene para ocultarse. En el caso de los enterovirus es la producción de un ARN que hace que pase desapercibido, es decir, pasa como si tuviera un disfraz. Y al tener un disfraz, las células inmunológicas no lo reconocen. Como no lo reconocen, se promueve o se genera que se pueda replicar muy fácil. Y al replicarse muy fácil, genera más daño en el cuerpo. Y conforme más daño avance, mayor inflamación, mayor alteración inmune, más difícil es su manejo y por lo tanto el daño que se genera y las complicaciones, en este caso la diabetes tipo 1, se exacerban. El microbioma también es muy importante. Sobre todo es importante determinar si fue por parto vaginal o por cesárea. Si fue por parto vaginal, hay muchos comensales, ¿no? O sea, que ayudan al bioma y que promueven la protección del infante. Mientras que si fue por cesárea, hay otro tipo de comensales que están en la piel y que generan un daño al infante. La lactancia materna, como ya les dije, es un factor protector. La lactación y la dieta, es decir, hacia dónde se inclina la dieta. Si tú tienes una dieta inclinada hacia los azúcares, las grasas, alimentos malos, ¿no? Entre comillas, o en general, mejor dicho, pues se van a provocar una mayor predisposición a generar diabetes tipo 1. Si la lactación fue demasiado temprana o mala, ¿no? Porque, o sea, en vez de darle los alimentos que de verdad debería de consumir el menor, tú le diste cualquier otra cosa, pues por ahí va a empezar a generar un factor más, es decir, como una checklist que poco a poco va a empezar a llenarse para tener un caldo para la producción de diabetes tipo 1. También el cruce con proteínas de leche de vaca, se ha observado que la alteración en el microbioma con el cruce de leche de vaca puede generar este problema, así como con el gluten que provoca una disbiosis, es decir, una alteración en el equilibrio, en la homeostasis del organismo y en este caso del microbioma.
La dieta de la madre puede ser un factor protector o un factor desencadenador de la diabetes. Esto es importante. Si consumió muchas grasas, si consumió además mucho azúcar, muchos productos dañinos, es muy probable que tenga otro factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes tipo 1. Este es un diagrama que me gustó muchísimo con lo que tiene que ver el microbioma. Por ejemplo, una dieta rica en fibra que promueve o genera más población de prebotela, genera un epitelio intacto. Se dan cuenta aquí el moco protector está bien conservado y tiene una respuesta antiinflamatoria y una correcta diferenciación en la regulación de los linfocitos T. Sin embargo, cuando hay un consumo de gluten elevado, leche de vaca, alimentos ricos en grasa, etcétera, hay otros comensales como comensales bacteroides que además generan un daño a nivel de la pared intestinal. Si se dan cuenta, aquí están pegaditos y aquí están separados, por lo que se infiltran estos bacteroides. Hay un aumento en la permeabilidad y esto promueve la inflamación, disminución de la insulina y la autoinmunidad. Por ejemplo, aquí en el consumo de lactato, si nos vamos hacia prebotela, generando butirato, síntesis de mucina, hay uniones estrechas intactas, que es lo que vemos acá. Pero si observamos bacteroides, estas estructuras de relación de mucina, hay una permeabilidad alterada que promueve el desarrollo de lo que es la diabetes tipo 1. Estos también me gustó mucho como un resumen. Algunos estímulos prenatales para la diabetes tipo 1 es la rubiola congénita, infección maternal por enterovirus, la cesárea, como veíamos, ¿no? Este bioma alterado, un elevado peso al nacer, la macrosomía, que es muy común, sobre todo en aquellas mujeres que tengan una diabetes gestacional, edad materna avanzada o baja ingesta de vegetales. Postnatales son por enterovirus, infecciones respiratorias recidivantes o frecuentes, un microbioma anómalo, como les decía, una ablactación alterada o darle productos que todavía no son acordes a la edad del infante, exposición precoz a cereales, huevos y leche de vaca, la ablactación dañina, eventos graves, traumas en la primera infancia o eventos graves en la vida en general. Y de progresión, es decir, ya son mayorcitos, ya son, pues van creciendo y todo, pero hay ciertos factores de riesgo que se van observando y, como les digo, como checklist, se van poniendo uno tras otro. Infección por enterovirus, los enterovirus son una constante en todo, obesidad o crecimiento rápido, alta ingesta de alimentos altos en índice glucémico, la pubertad por los mismos cambios que hay hormonales y de muchos estilos, el tratamiento por o con esteroides, insulinoresistencias por otras afecciones, por ejemplo aquí puede ser otra enfermedad autoinmune, cualquiera del sistema endocrino por ejemplo, o el estrés psicológico, ¿no? Que se va incrementando conforme va aumentando la edad. Factores protectores, ingesta de vitamina D, sobre todo en el tercer trimestre. Postnatales, esto es prenatales, ¿no? Postnatales, probióticos, ingesta de omega 3 y una dieta sólida mientras permanece la lactancia materna después de los 4 meses. Es decir, una lactación correcta. Pero que retrasen la progresión todavía no se conocen. Sin embargo, pues por aquí se puede observar, ¿no? Una disminución de la talla, una correcta alimentación, control durante el estado psicológico, durante los cambios en el estrés y en general de la pubertad. Esto sería en cuanto a la diabetes tipo 1. La patogenia de la diabetes tipo 2 está más relacionada con una disminución en la sensibilidad de la insulina. ¿Ok? Ahora, esta patogenia o esta diabetes tipo 2 constituye el 90 o el 95% de todas las formas de diabetes. Y hay que saber que esto es un conjunto de trastornos que tienen en común a la hiperglucemia. Sobre todo hay dos factores muy interesantes. El primero, la resistencia a la insulina y la disfunción de las células beta. La resistencia a la insulina es básicamente porque el combustible se altera en los tejidos periféricos. Sobre todo los más afectados van a ser el músculo, el hígado y el tejido adiposo. Cuando hay mucho tejido adiposo, sobre todo se llama grasa central o grasa visceral, es decir, una pancita muy grande por grasa, hay un aumento de los ácidos grasos libres. Esto promueve una alteración metabólica.
El cuerpo, en general, cuando hay un alto consumo de glucosa, lo quiere solventar o lo quiere equilibrar con una mayor producción de insulina. Y el páncreas dice, ok, está bien, me estás metiendo mucha glucosa, yo te meto más insulina. Y entonces la aprovecho de buena manera, ¿no? Y genera más insulina. Pero llega un momento en el que el páncreas tiene un sobreesfuerzo. Es decir, oye, pongamos valores, ¿no? Yo te tengo, o sea, para toda la glucosa que me estás metiendo, tengo que darte, no sé, 25 unidades de insulina, ¿no? Este es un número random. Pero yo solo te puedo dar 20 unidades, porque ya es mi máximo, o sea, ya di mi todo y simple y sencillamente ya no puedo. Entonces ocurre que existe una disfunción a partir de ahí porque ya se están cansando demasiado y la glucosa simple y sencillamente ya no se equilibra. Esto también promueve que la sensibilidad a la insulina disminuya. ¿Por qué? Porque si antes el músculo, por ejemplo, con 20 de insulina ya estaba correcto, hoy necesita 25 porque esta glucosa que están dando no la puede captar con tan poquita, y digo poquita entre comillas, insulina. En resumen, esta resistencia a la insulina se da porque un aumento en la glucosa genera una mayor demanda de insulina. Pero esta mayor demanda de insulina promueve que el órgano se vuelva resistente a la misma y por lo tanto ya no se aproveche de forma adecuada. Esto genera la disfunción de células beta y el déficit es progresivo y por lo tanto la complicación o las complicaciones llegan cuando esta insulina pues ya está muy baja y ya no se produce de forma correcta. Factores de riesgo: la edad, historial familiar, estilo de vida sedentario, un factor étnico de etnia o racial, la misma resistencia porque es una persona gordita, que tenga dislipidemia o alguna alteración del síndrome metabólico, una intolerancia a la glucosa, la misma obesidad o síndrome de ovario poliquístico. La diabetes tipo 2, así como la tipo 1, pero sobre todo la tipo 2 relacionada con estos factores progresivos, es crónico-degenerativa, es decir, aumenta conforme pasa el tiempo. Es subdiagnosticada, ya que lamentablemente uno acude al médico cuando ya hay una complicación y no como un chequeo constante. Les recuerdo lo que dice la ADA: mayores de 35 años, un chequeo cada 3 años. Si existen factores de riesgo mayores, pues bueno, esto va a disminuir. De nuevo, individualizar al paciente, pero siempre tener chequeos constantes y una búsqueda intencionada de los estilos de vida. La tipo 2 es poligénica y con una predisposición ambiental, como les decía, relacionadas con la edad, el historial, familias, etcétera, índice de masa corporal, estilos de vida, hipertensión, dislipidemia, sobrepeso, obesidad, etcétera. Estos son los que promueven un mayor daño cuando se relaciona con la tipo 2. El daño cardiovascular es súper común y por lo tanto hay que tener en cuenta esto y prevenir de este pobre corazoncito. Y sobre todo con estas afecciones micro y macrovascular, ¿no? A nivel de retinopatía, nefropatía, daño de miembros inferiores, etcétera. Ahora, ¿cuáles son los componentes en la fisiopatología de la diabetes tipo 2? Primero que nada, hay que ver que hay consideraciones genéticas. Los gemelos, según el Harrison, tienen entre un 70 a un 90% de probabilidad de tener una diabetes. Es decir, si yo tengo un gemelo y este tiene diabetes, es muy común que yo tenga esta afección. Si ambos padres tienen diabetes, yo tengo hasta 40% de probabilidad de tenerla. Hay más de 70 genes involucrados, o sea, es muchísimo, 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 muchísimo que puede llegar a... O sea, cualquier cosita te desencadena todo. El que se ha visto más implicado es el gen 2, similar al factor de transcripción número 7. El metabolismo se va a ver alterado, sobre todo con la grasa visceral o esta grasa a nivel de panza, por ejemplo, ¿no? Generando una resistencia. Lo que les decía, este diagrama lo explica muy bien. Una obesidad promueve una lipólisis que tiene una hiperlipidemia. La adiponectina disminuye y otros factores como la elevación del glucógeno, porque el glucógeno es este azúcar, pero se libera cuando no hay una correcta insulina,
promueve la resistencia a la insulina y por lo tanto hay una glucosa elevada en el plasma que en teoría debería producir insulina, pero como ya hay un daño ya no se produce y se dan todos estos factores generando una alteración a nivel de lo que es la glucosa, ¿no? Hay una hiperglucemia. El mal estado hiperinsulinémico, un super trabajo del páncreas, que de hecho el pobre páncreas ya está cansado, ya no quiere seguir trabajando por lo mismo, y empieza esta disfunción de las células beta. Una disminución de la insulina genera que la glucosa esté nadando más tiempo en la sangre y que el glucagón se eleve, ¿ok? Si el glucagón se eleva, va a provocar mayor glucosa todavía en sangre. Esto es importante verlo a nivel de grasa y músculo, a nivel de insulina mal secretada o a nivel de un hígado alterado. A nivel de grasa y músculo, la sensibilidad se ve alterada. Hay una hiperglucemia, sobre todo en el ayuno, y aumenta más todavía a nivel postprandial, porque además de la hiperglucemia que ya se tenía de base, con los alimentos y con la liberación del glucagón, promueve que haya un aumento, ¿ok? Hay un daño en factores de transcripción de segundo mensajero, como la tirosincinasa, que genera una acumulación de lípidos y esto promueve un mayor daño todavía a nivel de ácidos grasos. La grasa blanca está elevada y lo que queríamos era que la grasa parda, que sirve para la temperatura, estuviera elevada, pero no, la grasa blanca o grasa mala, no entre comillas, es la que está elevada y esto promueve factores inflamatorios como la interleucina 6 y la proteína C reactiva, generando todavía mayor daño a nivel molecular en esta afección de la diabetes tipo 2. La insulina es mal secretada. Desde la fase inicial, recordemos que la insulina tiene dos picos, ¿no? Un pico inicial y un pico de mantenimiento, o primera y segunda fase, ¿no? La primera fase se ve dañada y hay más liberación de proinsulina que de insulina. La proinsulina es como una insulina inmadura que básicamente no tiene las funciones correctas que debería de tener una insulina ya madura y es la que más se libera en esta afección. Empiezan a haber depósitos amiloides, es decir, el páncreas empieza como a llenarse como de cáscara, como de basura, como de tejido anómalo por ahí a nivel de los islotes. Y hay una reducción de los secretagogos, es decir, si yo tenía, por ejemplo, una GLP-1, que esta es una molécula producida por el intestino que promueve la liberación de insulina, yo ya no la tengo. ¿Por qué? Porque hay una alteración en general y por lo tanto el daño se hace mayor. Y el hígado también se ve alterado con la gluconeogénesis y una lipólisis. De hecho, es muy común encontrar estados de esteatosis o de hígado graso no alcohólico. ¿Pero por qué tuvo cirrosis mi paciente si nunca llegó a tomar? Pues bueno, porque tenía un error muy grande a nivel de lo que son los ácidos grasos, a nivel de tejido adiposo. La patogenia de otras formas de la diabetes, ¿ok? Bueno, antes de pasar a ello, me gustaría mencionar que la hiperglucemia puede llegar a provocar apoptosis, sobre todo por distintas vías celulares, como las vías de las JNK, o sea, generando alteraciones en las caspasas, o también otros factores de transcripción. Ahora, la diabetes gestacional tiene muchas alteraciones, sobre todo macrosomías, es decir, niños muy grandes que por lo tanto tienen que nacer por cesárea. Y recordemos que este es un factor de riesgo para tener diabetes tipo 1, niños con malformaciones o alteraciones lipídicas que promueven las comorbilidades tanto de la madre como del producto. La fisiología de la glucosa en el embarazo. Hay que tener en cuenta que de manera normal hay una derivación fetoplacentaria o a la unidad fetoplacentaria, es decir, yo como madre tengo X cantidad de glucosa, ¿no? Pero mi producto necesita más glucosa, entonces yo le mando X cantidad de glucosa al producto y por lo tanto mis niveles en ayunas están bajos por esta derivación. El equilibrio se produce gracias al glucógeno, es decir, a esta gluconeogénesis, esta nueva producción de glucosa, generando que hay una homeostasis. El ayuno tiene una glucosa baja, mientras que en la postprandial se eleva. ¿Por qué? Porque ya le metí todo lo que era desde el glucógeno y además la glucosa de la comida.
Y por lo tanto mi páncreas está como intermitente, ¿no? Es decir, oye, tengo muy poca y de pronto tengo mucha, entonces como que por ahí está alterado. Sin embargo, si todo está bien, si la madre no tiene obesidad, si no tiene factores de riesgo, si no hay dislipidemias, si no hay alteraciones como hipertensión arterial, un correcto funcionamiento del hígado, o sea, todo bien, pues el páncreas va a decir, ok, hay cierto juego, pero en estos trimestres yo puedo equilibrarlo de forma correcta para que el producto tenga la cantidad correcta de glucosa, no sea tan grande y yo también tenga o sea, yo como eh, primera necesidad, o sea, como madre, ¿no? También tenga mis necesidades correctas de glucosa. Pero si hay una alteración, empiezan a haber dificultades, como que el infiltrado inflamatorio. Se ha observado que además de factores de necrosis tumoral alfa y beta, interferón gamma e interleucina 2, llegan otras citocinas que promueven estos factores inflamatorios y daño a las células beta pancreáticas. El aumento de la prolactina genera que hay una disminución de la leptina. Y la leptina es una molécula saciadora, es decir, cuando la leptina está funcionando correctamente me dice, ¿sabes qué? Ya no tienes hambre, ya no comas. Y por lo tanto, pues yo ya no voy a subir de peso. Sin embargo, como la prolactina inhibe a esta leptina, me da más hambre, generando que esta fisiología del embarazo se ve alterada. ¿Por qué? Porque hay un sobrepeso, ya hay dislipidemia, ya hay hipertensión, ya hay esto, ya hay lo otro, etc. Y caemos en lo mismo, el sobreesfuerzo de las células beta. Otra vez las células beta se ven alteradas, se ven dañadas y por lo tanto ya no tienen una función correcta. Mujeres con diabetes gestacional tienen un riesgo elevadísimo en un futuro de tener diabetes tipo 2 y es importante observar el periodo de inicio, es decir, cuándo comenzó esta diabetes. Si es en el primer trimestre, quiere decir que ya la tenía desde antes, pero si fue en el segundo y tercer trimestre, es donde nosotros la categorizamos como diabetes gestacional. El periodo de inicio es muy importante para ver cuál es la forma, ¿no? Si fue una tipo 2 desde antes o si ya tenía tipo 1 o de forma monogénica. Además de otras enfermedades ambientales, ¿no? Estos factores que están en todo momento que llegan a promover una alteración a nivel de las células pancreáticas. Este diagrama me gustó mucho porque hay muchísimas vías que generan una diabetes gestacional, ¿no? No voy a decir todas estas porque son muchas, o sea, desde edad materna avanzada, sobrepeso, etnicidad, medio ambiente intrauterino, etcétera, grados alterados de inflamación, daños a nivel de los receptores de insulina, disminución de adiponectinas, etcétera, alteraciones hormonales, o sea, daño a nivel de los transportadores GLUT4, a nivel de la estimulación de la insulina por la glucosa, hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, disfunción de las células beta, que termina en una elevación de la glucosa y una elevación de los ácidos grasos, provocando la diabetes mellitus gestacional. Si quieren tomar una captura de pantalla a este diagrama, se los dejo para su uso. Y ya para ir terminando, hay otras formas de diabetes que se llaman las MODI, ¿no? Estas son rarísimas, entre un 0.6 a 2%. Las otras se ha observado, por ejemplo, la diabetes gestacional, que hasta un 14% de las mujeres embarazadas pueden llegar a tener diabetes gestacional. Es muchísimo, muchísimos productos que puedan salir mal. MODI es básicamente un acrónimo en inglés que es Maturity Onset Diabetes of the Young, es decir, esta diabetes en personas jóvenes. Sobre todo es una alteración genética muy específica porque ya se sabe más o menos, o ya se sabe el gen que está en esta afección, vista en los menores de 25 años. La transmisión es autosómica dominante. Son más de 14 genes que están implicados. De hecho, son todas estas formas. O sea, MODI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, hasta 14. Pero las formas más comunes son estas dos: la MODI 2 y la MODI 3, que básicamente representan un 80% de todas estas. O sea, de estas, todas esas 14, solamente estas dos son 80%. El otro 20% se divide entre todas estas. Por ello,
En este video solamente vamos a mencionar a la MODY2 y MODY3. La MODY2 es una alteración en la glucoquinasa, que básicamente la glucoquinasa es una enzima que hace que se capture la glucosa, le añade un grupo fosfato y la convierte en glucosa 6-fosfato, ¿no? La alteración es generada, a nivel del sensor celular. Es decir, si yo ya detecté que tengo glucosa 6-fosfato, o sea, yo célula ya tengo glucosa 6-fosfato adentro de mí, quiere decir que voy a activar toda la maquinaria para la glucólisis. Sin embargo, si no la detecto, quiere decir que todavía no la necesito. Y por lo tanto, toda esta glucosa va a estar nadando, generando hiperglucemia. Curiosamente, clínicamente no es progresiva. Y a nivel de este gen productor de la glucoquinasa, hay más de 600 mutaciones, tanto de hiperglucemia como de hipoglucemia. A nivel de MODY3, está relacionada con el factor nuclear de los hepatocitos, o HNF, en su porción 1 alfa. Esta viene del cromosoma 12. Este factor nuclear también está relacionado a nivel de riñón, hígado, intestino y de la célula beta. Tiene un daño en los transportadores GLUT1 y GLUT2, en donde se han visto más de 400 mutaciones, es decir, es muy común que este se altere y por lo tanto hay muchísimas mutaciones a nivel de ese transportador. Pero este sí tiene síntomas severos de hiperglucemia y obviamente progresa mucho. Su mecanismo final, por así decirlo, el grave, es una apoptosis de células beta y un daño micro y macrovascular. Su tratamiento también puede utilizarse con insulina, gracias a la producción que tiene. Y bueno, muchísimas gracias por ver este video. Les agradezco infinitamente el apoyo que está teniendo el canal. Soy feliz leyendo sus comentarios, viendo los likes, viendo las compartidas que tiene, el número de suscriptores, o sea, todo, de verdad, gracias por ver. Si les gustó, ya saben que pueden dar a like, suscribirse, compartir y dejar un comentario si así lo desean. Me gustaría finalizar con una frase que, pues bueno, prevenir la mejor terapia, pero para Mahatma Gandhi, dicho de una forma más elegante, mencionaba que la salud es la riqueza real y no piezas de oro y plata. Por ello, entendiendo la fisiopatología de muchas enfermedades, podemos ayudar a su prevención. Recuerden hacer ejercicio, comer frutas y verduras y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.